21 horas 26 minutos y recibimos a nuestros invitados de esta noche. Alfredo González, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Alejandro Bustamante, de la Cámara de Comercio. Pablo Forbice, de la Cámara Jujeña de la Construcción. Gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, amigos. Gracias por estar. Muchas gracias. A ver, cuéntenos, ¿cómo están los sectores que representan ustedes y cómo ven el futuro a partir de estas medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional y que anunció en el día de ayer? Bueno, si les parece empiezo. Bueno. Comenzamos. La verdad es que nuestro sector viene, ¿cómo te diría?, muy golpeado. O sea, tenemos una situación un poco contradictoria de base, que venimos con mucha actividad, niveles de empleo récord, tanto a nivel provincial como nacional, pero venimos con un gran desfasaje en lo financiero y en lo económico. Esta situación la hace más grave. O sea, cuando venís con mucha actividad y con un gran desfasaje, la situación que están sufriendo las empresas constructoras es muy grave, ¿no es cierto? A riesgo de subsistencia incluso, ¿no? Esto se ha venido agravando, digamos, paulatinamente. Siempre hemos estado un poco peor. La verdad es que lamento este tipo de comentarios, porque la empresa constructora normalmente es por naturaleza optimista, porque todos sus proyectos son a mediano y largo plazo, y nadie se puede proyectar a mediano y largo plazo si no tenés alguna convicción, digamos, de éxito, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se nos ha ido presentando un panorama cada vez un poco más grave, ¿no? Y esta distorsión cada vez se ha hecho peor. Y por supuesto, estas últimas medidas, llámese la devaluación post-paso, y estas últimas medidas anunciadas el domingo, agravan un poco más la situación que ya venía mal. Por supuesto, de las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, candidato, nos parece que lógicamente la gente necesita una recomposición luego del impacto de la devaluación, pero hay cosas que no nos parecen del todo correctas, un poco la manera, ¿no es cierto?, de ser impuesta. Nos parece que se desnaturaliza un poco la paritaria, ¿no es cierto?, porque ¿para qué hacemos tanto trabajo en paritaria si luego se nos imponen condiciones diferentes? Y por otro lado, digamos que siempre, lo hablábamos en la previa con los muchachos, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no?, que somos las empresas pymes, que tenemos que al final, parece mentira, somos uno de los eslabones más delgados. Tenemos que terminar financiando al Estado para este tipo de medidas, porque digamos, los bonos los tenemos que afrontar nosotros. Luego se nos dice que serán compensados con contribuciones patronales más adelante, pero venimos de una situación de desfinanciamiento y se nos piden nuevos esfuerzos, cuando en realidad nosotros lo que estamos necesitando son ayudas, ¿no es cierto?, para poder subsistir. Somos gente que da empleo. Las pymes es por supuesto algo muy dicho, pero damos la mayor cantidad de empleo, digamos, en el país. Así que bueno, esa es un poco una lectura general de la situación de nosotros. Alejandro, se dice medidas que van a fortalecer la economía. ¿Desde el comercio ven que son medidas que fortalezcan realmente en este momento la situación que vive el país? Y bueno, en consonancia con lo que hablaba Forbice recién, nosotros creemos que si bien son paliativos para gente que hoy evidentemente está necesitando de un bono o de una ayuda económica por la misma crisis que está viviendo el país, tampoco sabemos cómo va a impactar estas medidas en lo económico, en el mercado. O sea, porque esto se financia con toda seguridad con más emisión, lo cual va a implicar también un aumento de la inflación, que es el grave flagelo que tenemos hoy los argentinos. Hoy podríamos sintetizar o ahorrarnos muchos problemas si estaríamos totalmente decididos a combatir la inflación, pero bueno, eso evidentemente en un tiempo electoral es bastante complejo o complicado para quienes están en el gobierno.
Y en lo que respecta a nuestro sector, la verdad que tenemos un panorama bastante complicado. Como decía Forbich, en las pymes, los comerciantes, los pequeños comerciantes, somos por naturaleza bastante optimistas porque emprendemos una actividad pensando en el éxito y creyendo en que las cosas van a andar bien. Y hoy nos encontramos con esta realidad donde venimos siendo golpeados por la inflación, venimos siendo golpeados con la devaluación post elecciones PASO. Tenemos un panorama bastante incierto porque hoy, si yo pregunto acá, ¿quién sabe qué va a pasar dentro de 3 días o la semana próxima en lo que a economía se refiere? Nadie me puede decir. Y eso es lo peor que le puede pasar a una pyme, a un comerciante o a un empresario. De modo de que para nosotros es bastante complejo. A veces cuando dicen, bueno, muchos empresarios, comerciantes, aumentan por las dudas. Esa por las dudas es porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir, o porque muchos no saben qué es lo que va a ocurrir. Hoy, por ejemplo, tenemos empresas que reciben de sus proveedores listas con un 20 o 25% de aumento, o directamente no dan precios para el caso de indumentaria. Las nuevas colecciones no tienen precio. O si tienen precio, tienen con listas de precios bastante infladas. En sectores que trabajan mucho con productos o comercializan productos importados, están teniendo serios problemas porque los CIRA, que son los permisos de importación, no se están dando. Los que se dieron a 180 días, que hoy vencieron y se los prorrogan 40, 60 días más. Alejandro, ¿y esto hace presumir cierre de comercios? ¿Hace presumir un panorama que en la incertidumbre puede generar algún tipo de situaciones como esta? Bueno, vos dijiste una palabra justa, incertidumbre. Ese es el gran problema que tenemos los empresarios, pymes, comerciantes. Ese es el eje de todo el problema que tenemos. Que se pueden prever cierres, podría ser factible, todo depende de qué es lo que vaya ocurriendo en esta Argentina, que como decía el doctor Nochetti en su editorial, es una caja de sorpresa. De modo de que es impredecible hoy qué puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir hasta las elecciones? ¿Qué puede ocurrir después de las elecciones? Hoy es un panorama incierto. Como te digo, hoy no se están haciendo giros al exterior. Quienes trabajan con productos importados están recibiendo lista con un 15% más en dólares. O sea, desde el viernes que no se han suspendido por parte del BCRA y la AFIP, se han bloqueado todos los giros al exterior. De modo de que hoy quienes se proveen de productos para comercializar o insumos del exterior no pueden pagar a sus proveedores. O sea, tienen que contraer empréstitos fuera del país para poder cumplir con sus proveedores externos. De modo de que, bueno, eso es un panorama mucho más amplio. Pero en lo que se refiere específicamente al comercio de Jujuy, bueno, complicado como todos, con aumentos permanentes, de modo de que todo se cubre, naturalmente. Y bueno, esperemos de que podamos tener algún viso de normalidad y de que esto que se prevé, que la inflación va a seguir escalando y que vamos a tener más complicaciones, se puedan de algún modo sobrellevar y no lleguemos al cierre de comercio porque se haga inviable la actividad. Claro que también uno podría mirar el tema, Alfredo o Alejandro, lo podría mirar desde el otro lado, ¿no? En ese mismo marco de incertidumbre, también uno podría llegar a pensar que estas medidas pueden incentivar el consumo y por ello mejorar la situación del comercio, en el caso de ustedes, el consumo de combustible, etcétera. Mucha gente, ante los aumentos de combustible, opta por el servicio público de transporte o lo que fuere, más allá que también han tenido sus aumentos, y esto podría tener una lectura potencial inversa. ¿Lo ven así? ¿Es factible eso? Cuando ocurren estas cosas, ¿hay una mayor tendencia al gasto? Sí, bueno, eso es lo que genera mayor inflación, ¿no es cierto? Al poner más peso en el mercado es lo que va a generar mayor inflación. Sí, hay una tendencia a comprar más, pero hoy la gente elige mucho y se centra más en lo básico, en los productos de la canasta familiar. Pero como decimos, es de vuelo corto, porque esto, tal como vos lo decías en la editorial, se lo consume la inflación rápidamente. Eso seguro. De modo de que va a ser
si no hay otro paliativo, otro incentivo más adelante, vamos a estar en la misma circunstancia, con el agravante de que nuestros jubilados, la empleada doméstica y todos los empleados que han beneficiado de esta medida van a estar en igual o peor situación. Alfredo. No, a ver, en el caso del combustible, cuando uno piensa si estas medidas benefician o no, la realidad es que nosotros ya venimos de una situación muy complicada porque el combustible en Argentina, un 70% es nacional y un 30% es importado y se importa a dólar oficial. La devaluación que tuvimos el lunes después de las elecciones PASO hizo totalmente inviable que las petroleras trajeran ese 30% de volumen que necesitamos para el consumo local. Entonces, a la oferta de combustible se le redujo en un 30%, que hoy no se nota en el surtidor porque básicamente todavía hay como un backup de respaldo hasta que empiece a faltar el combustible. Nosotros ya hemos tenido recortes de más de un 30% en el caso de las petroleras privadas, que son Action, Shell. El caso de Refinor es un caso particular en el norte, donde prácticamente nos han reducido los volúmenes un 30%, congelándonos los precios, que lo que va a terminar pasando en menos de un mes va a ser de nuevo esas filas eternas en las estaciones de servicio, porque no hay combustible. Las petroleras ya nos dijeron que llegamos al cupo y hasta ahí se vende, y después empiezan los cupos inversos, que significa que si vos querés más tenés que pagarlo a valores internacionales, pero por otro lado el gobierno no te deja que eso impacte en el surtidor, por ende nadie está dispuesto a traer ese combustible a ese precio adicional. La situación de las estaciones de servicio realmente es crítica. En el norte, las Refinor sobre todo, están teniendo reducciones de cupo del 50%. Básicamente es cerrar estaciones de servicio. La pregunta era, ¿están cerrando? Sí, hay estaciones de servicio en Jujuy que hoy están cerrando, que están reduciendo personal muy fuerte. Estamos hablando de 20-30% de reducción de personal en las estaciones de servicio de la marca de bandera de Refinor. Y por atrás vienen las blancas. Las estaciones blancas son las estaciones del interior, las que no tienen bandera, que hoy consiguen el combustible 100, 120 pesos arriba del surtidor de YPF, que es como se mide el mercado. Obviamente a ese precio no pueden venderlo, y el que termina siendo más perjudicado es el que vive en el interior profundo de Jujuy o en el interior profundo de cualquier provincia argentina, que son las estaciones que primero van a terminar cerrando. Hoy una estación que vende abajo de los 200, 250 mil litros está poniendo capital de trabajo de parte de las familias, porque en Jujuy, de las 69 estaciones que hay, 68 son de familias jujeñas, pymes jujeñas. Hay una sola que es de la petrolera. Las demás son todas estaciones de familias jujeñas que hoy están poniendo sus ahorros para que esas estaciones funcionen. En el mediano plazo, si eso no se revierte, van a hacer cierre de estaciones, lamentablemente. Alfredo, ¿se va a cupificar en algún momento la venta de combustible? Está cupificada hoy la venta de combustible. Desde el día después de las elecciones, cuando fue la suba del 12,5% de la mayoría de las petroleras, menos YPF. Recordemos que YPF demoró 3 o 4 días en hacer la suba. Cuando empezaron esas subas, las petroleras dijeron, sube el 12,5%, pero nuestro costo aumentó un 25%. Me refería a la gente común. Yo voy a cargar y cargo tanque lleno hoy, pero el día de mañana, ¿se puede revertir esa situación? Mientras la situación siga como está, lo más probable es que en los próximos días empiecen los cupos. Hoy hay cupos para los grandes volúmenes. Si uno va y quiere cargar 1000 litros en una estación de servicio de gasoil, que puede ser cualquier empresa constructora, cualquier empresa que tenga una máquina, la mayoría de las estaciones está cupificando en 200 litros para que alcance para todos. La realidad es que cuando uno tiene un volumen de ventas asignado, como le llaman ahora, de la mitad de lo que estás acostumbrado a vender, automáticamente empiezan los cortes. Hoy las estaciones, la mayoría está con quiebres de stock a la mitad de la semana. Ahora, de todas maneras, había, si no mal no recuerdo o entendí mal, un acuerdo para que los precios se mantengan hasta el 1 de noviembre, es decir, este 12,5 acordado era extendido un par de meses, ¿es así? Sí, a ver, el arreglo ese, como siempre hay que entender, es que los precios del combustible los fija el gobierno nacional en connivencia con las petroleras. Las estaciones de servicio no tenemos absolutamente nada que ver con los precios. El arreglo que tienen con las petroleras obviamente viene con algún beneficio que habrá que preguntarle a las petroleras o al gobierno nacional
que arreglan para poder mantener el precio fijo hasta el 24 de octubre, hasta después de las elecciones. Está prefijado que se va a mantener el precio del combustible. ¿Cómo lo fijaron? No lo sabemos, pero las petroleras sí sabemos, como estaciones de servicio, nos bajaron el cupo un 30%. No en el caso de YPF, que no bajó el 30%, pero sí al haber un vuelco de consumo de las demás petroleras a la bandera YPF, lo que termina pasando es que el cupo que te mantiene la petrolera no te alcanza para abastecer el mercado, lo que termina derivando en cortes de stock en todas las estaciones de servicio. Complicada la situación. Hoy se habla de dolarizar o no dolarizar. Pablo. Y la verdad que nos parece a nosotros ¿cómo te diría? Un debate digamos, muy abstracto en este momento que estamos viviendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos problemas muy urgentes, digamos, que digamos, pasarían por ordenar un poco toda esta gran distorsión que estamos viviendo. Un poco comentaba Alejandro recién, toda esta desesperación que tiene el proveedor por no perder su stock o poder reponerlo, genera toda esta velocidad y distorsiones de precio. Nosotros la vivimos diariamente, un proveedor que te vende algo a 400, el otro 1.400.000, el mismo producto, porque bueno, hay una gran locura todo esto. No sé si la dolarización será el vehículo, el medio para frenar toda esta locura que estamos viviendo. Nos parece que lo primero sería ordenar nuestras cuentas, ¿no es cierto? Ordenar nuestra economía. Luego, digamos, la consecuencia de cuál sea la moneda de intercambio, me parece que es secundario. Lo primero me parece que es ordenarnos a nosotros, ordenar nuestras cuentas y ser un país un poquito más normal, ¿no? Seguimos hablando en un ratito de la economía. Bueno, cómo no. Para pausa, ya volvemos. Horas 47 minutos y seguimos aquí en Detrás de las Noticias. Recién Claudia le preguntaba por el tema de la dolarización y contestó Pablo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo creo que es una pregunta difícil. Difícil porque quienes la proponen no están siendo muy claros en cómo se implementaría o cómo llegaría a la gente. Aparte que tenemos escollos constitucionales, como bien vos lo explicabas en tu editorial. Creo que la economía argentina es cuasi dolarizada, porque todos los argentinos vemos el dólar como una moneda de resguardo de valor, y cualquier crisis, cualquier evento en la economía argentina, los argentinos corren inmediatamente a resguardar sus pesos, a cambiarlos por dólares. Yo creo que más allá de analizar, porque no tenemos mucho elemento para hacerlo en cuanto al proyecto que tiene el candidato Javier Milei, yo creo que deberíamos centrarnos más en ver cómo reducir el déficit fiscal, cómo reducir la inflación y cómo poder acomodar las cuentas públicas de modo de que podamos tener una economía un poco más normal. No tenemos que olvidar que el impuesto más grave o más distorsivo para la pobreza es la inflación. O sea, la inflación es la que provoca mayor pobreza, impacta en la gente más humilde, en la gente de menores recursos. Entonces yo creo que nos tenemos que concentrar en eso antes de analizar estos grandes proyectos que, como digo, no sabemos la viabilidad, no sabemos cómo se van a implementar, no tenemos mayores detalles. Alfredo. A ver, en el caso, bueno, vamos primero a la parte de las estaciones de servicio. En nuestro negocio, dolarizar o no dolarizar, nosotros tenemos absolutamente todos nuestros costos en dólares. Un pico, una manguera, un repuesto, al bulón más chiquito de una estación de servicio está cotizado en dólares. Se paga en dólares a tipo de cambio oficial. Lo único que no tenemos dolarizado son los sueldos, los salarios, que están atados a la inflación, porque las paritarias que nosotros tenemos acompañan siempre a la inflación, y la venta, digamos, nuestros ingresos. Si uno me pregunta dolarizar o no dolarizar, yo creo que el speech de dolarizar para el grueso de la gente no es si es dólar o dólar sí o dólar no. Es que la gente lo que quiere es basta de inflación.
Y creo que Milei lo que ha logrado con la dolarización es buscar una definición fácil, sencilla, que la gente entienda. Uno guardaba $100 un año, hoy siguen siendo $100, compran exactamente lo mismo que hace un año. No sé si llamarlo dólar o no dólar. El tema es que lo que la gente quiere, el común de la gente quiere, es dejar de perder contra la inflación, porque podemos tener todas las medidas que vos quieras, bonos todos los meses. He llegado a escuchar candidatos que ofrecen un salario mínimo de $500,000 pesos. De eso nada sirve si vos tenés una inflación del 140 o 150% mensual, porque no importa qué paritaria cerremos, siempre termina perdiendo el de más abajo, porque las grandes empresas se pueden cubrir de la inflación, se pueden cubrir con 1000 instrumentos financieros para no perder, pero el que pierde es el de más abajo. Y hoy el que compra el cuento de la dolarización, lo que está comprando es basta de inflación y por lo menos poder proyectar a mediano plazo. Hoy las pymes jujeñas, las pymes argentinas, no miramos más allá de una semana, 2 semanas, la lista de precios nos cambian cada 15 días. Entonces lo que nosotros queremos, creo que como empresarios o como sociedad, es poder pensar qué Argentina queremos en 5, 10, 15, 20 años. Y la inflación es algo que no te permite dejar pensar, porque no podemos ver qué va a pasar en una semana. Yo creo que coincidimos en que lo principal es ordenar nuestra economía, lograr una economía estable. Vos lo decías en la editorial, ¿de qué sirve tener economía dolarizada y con pobres, digamos? Claro, porque en definitiva la propuesta de suprimir el Banco Central como si fuera el malo de la película, en realidad hay muchos países que tienen bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos es un caso, el Banco Central Europeo, que en la medida en que sean independientes y cumplan con su función, que es defender el valor de la moneda, tienen totalmente justificada su razón de ser. Entonces, la supresión del Banco Central como el malo de la película no se explica como debe explicarse, y entonces la dolarización es el reemplazo anodino y prácticamente inasible. Porque en definitiva lo que sucede es la emisión descontrolada para financiar el déficit fiscal, que es donde realmente está el problema. Y eso es lo que a mí me llama la atención, que la gente, en aras de lo que vos dices, Alfredo, que es la compra de la estabilidad, que sería la aspiración, toma cualquier propuesta que no le dice la verdad. Porque la verdad es esta otra, cómo bajamos el déficit fiscal. No sé qué opinan ustedes de eso. Claro, lo que ocurre es de que pareciera que la solución a todos los males sería la dolarización, pero como bien explicaba Alfredo, la gente lo que compra es basta de emisión sin ton ni son, basta de déficit fiscal improductivo, porque el déficit fiscal no es que sea malo, es malo cuando se gasta mal, cuando es improductivo, pero si no es bueno cuando ese déficit produce más crecimiento, produce más movimiento de la economía, que no es el caso de la Argentina de los últimos años. De modo de que yo creo que la solución a todos los males no es la dolarización, sino es atacar fuertemente el déficit fiscal improductivo, atacar la inflación y lograr un sesgo de estabilidad y de razonabilidad en la economía argentina. Hoy en día, después de las medidas, ¿qué pesa más en la percepción de la gente? ¿La crisis o la posibilidad de una mejora económica, un incremento, un pago de bono, una posibilidad de contraer créditos? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo lo ve por lo menos el sector de la construcción? Bueno, en nuestro sector, por supuesto, nosotros somos pymes, insisto con eso. Lo digo porque nosotros convivimos con nuestros empleados, digamos, y somos, como en el caso de Alfredo, la mayoría de las constructoras somos empresas familiares. Y nos toca ver, digamos, la necesidad de la gente de obtener estos paliativos. Van a ser bien recibidos, no sé si van a ser suficientes. O sea, por ese lado vemos esa realidad, pero por otro lado vemos también, digamos, que no sabemos cómo financiarlo, ¿no? Así que nosotros lo que aspiraríamos un poquito más de empatía, digamos, con el sector. Un poco lo decía Alfredo recién, nos da la impresión de que estas medidas se deciden entre los grandes, ¿no es cierto? Y se habla mucho de las pymes, pero en realidad se las tiene poco en cuenta, se las entiende poco también, ¿no es cierto?
y se las valora poco, o sea, se valora poco el valor de herramientas de desarrollo y de crecimiento que tenemos y de toma de empleo. Entonces nosotros vemos que tal vez no se ha pensado en esto. Está bien, aceptamos, nosotros somos por ahí la herramienta o el vehículo para hacerle llegar a la gente, digamos, esta mejora que el gobierno decide necesario darla. Pero no tenemos una compensación o nadie ha pensado cómo hacer para que nosotros realmente obtengamos esos recursos, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre rápidamente algún diferimiento impositivo real, digamos, alguna moratoria, algún plan de pagos, algún alivio, digamos, de la presión impositiva que me parece que a todos nos debe estar pasando. ¿Entendés? Es decir, por ahí vemos eso, ¿no? Que celebramos, digamos, una mejora para nuestros trabajadores, pero nos parece injusto o poco meditado los medios para llegar a él, ¿no? Y en el tema obra pública, es decir, la incidencia del Estado o la obra pública en el sector en este momento, y acá también hay una ruptura en la cadena de pagos a nivel de Estado. Mirá, se nos da una cosa un poco extraordinaria hace unos años en la obra pública jujeña, es que la mayor parte de la inversión es del Estado provincial. Antes pasaba al revés, éramos muy dependientes de las inversiones del Estado Nacional, del flujo financiero del Estado Nacional. Esto ha sido poco en estos últimos años del gobierno provincial. Y la verdad es que el gobierno provincial está cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones. El problema es que no alcanza, digamos, con la inflación que hay, los sistemas de redeterminación de precios que han sido pensados para inflaciones de un dígito, a esta velocidad no alcanza. Se está comiendo nuestros costos, ¿no es cierto? Y se está comiendo el patrimonio de nuestras empresas. Corremos riesgos, como comentaba Alfredo, hay estaciones de servicio que están cerrando. Corremos riesgos de cerrar empresas. Hay empresas que están pensando en concursarse. Hay empresas que están liquidando sus máquinas para digamos, afrontar sus obligaciones. Y bueno, una empresa que vende sus máquinas es como un carpintero que vende sus herramientas. Después, ¿cómo hace para...? En realidad tendríamos que pensar en modernizarnos, comprar máquinas nuevas, ¿no es cierto? Me parece que, insisto con esto, nosotros somos herramientas de desarrollo, las pymes, las pymes constructoras, debemos ser interpretadas como herramientas del Estado para el desarrollo de sus políticas en infraestructura, y no, digamos, como muchas veces se nos ve como un costo, como un gasto, como... ¿Me explico? Exacto. Ahí, bueno, el caso de la Cámara, la construcción y las estaciones de servicio son dos nichos muy marcados, que tienen una realidad casi, diríamos, dentro del sector igualitaria. En cambio, en el caso de ustedes, Alejandro, como Cámara de Comercio y Servicios, la cosa es más... calculo más heterogénea, por más variada, decir de alguna manera. Es decir, sí. no es lo mismo un comerciante que un prestador de servicios, y no es lo mismo un comerciante, digamos, de indumentaria que un comerciante de ferretería, etcétera. ¿Se nota eso en la situación, algunas diferencias, algunos sectores que dentro de la actividad comercial estén un poco mejor que otros, o estas son parámetros iguales? No, si bien es, digamos, muy variado las empresas que nosotros agrupamos, porque tenemos rubros que trabajan mucho con productos importados, rubros de indumentaria, rubros de calzado, rubros de servicios, y todos tienen una problemática muy particular, pero en lo general están todos con las mismas cuestiones. Yo, antes de venir para acá, hice una consulta dentro del grupo de socios que tenemos, que son todos de distintos rubros, para que me aportaran más o menos cuál era la realidad de los diferentes sectores. Si bien muchos hablaron de la particularidad de cada uno de sus empresas o de sus comercios, en líneas generales están sufriendo las mismas consecuencias, digamos. Tienen los mismos problemas de costo, los mismos problemas de variación de precios. Algunos tienen problemas de que no tienen precio, o sea, están con las listas congeladas y no reciben ni la mercadería ni los precios, o le venden la mercadería y se la facturan al momento de que les llega, sin saber a qué costo ni con qué porcentaje.
Otras, como decía recién, que trabajan todo con insumos importados, que son, por ejemplo, lo que venden materiales eléctricos y todo ese tipo de productos, están con graves problemas con el tema de las importaciones, con listas de precio 15% más en dólares, porque, bueno, todos sus insumos son importados. Y, bueno, dentro de toda esa variedad de rubros, en líneas generales presentan la misma problemática. Digamos, todos están sufriendo por el aumento de precios, todos tienen la imprevisibilidad de lo que va a ocurrir y bueno, y están todos a la expectativa del mañana. Entonces, en síntesis, lo que tenemos es incertidumbre y falta de predecibilidad, que es lo que nos está faltando. Se estima para el mes de agosto una inflación de 2 dígitos, un 11% aproximadamente. La de septiembre quizás un poco más. ¿Ustedes ven que es posible llegar a esos números hoy, haciendo un poquito de futurología? Alfredo. A ver, yo creo que ya está sabido que la inflación de agosto va a cerrar arriba del 10%. Creo que en la mayoría de los rubros el combustible fue un 12,5% y fue uno de los rubros que menos subió, que subió la mitad de lo que fue la devaluación del lunes post-paso. Pero en la mayoría de los otros rubros hemos recibido aumentos de costos, como dicen, en dólares, aumentos de costos en dólares. Lo que quizá no se vea reflejado todavía son los servicios, que obviamente el gobierno nacional los está tratando de congelar, por lo menos hasta después de las elecciones, que son 2 rubros que impactan mucho en la canasta básica. Pero yo creo que más allá de que la inflación sea del 11, del 12, va a ser de 2 dígitos, pero la gente ya lo siente en el bolsillo. La inflación en alimentos ha sido monstruosa este último mes con la inflación después de la devaluación, y después septiembre va a ser otro mes que vamos a seguir. Yo no creo que ningún economista hoy a nivel nacional coincide de que esto vaya a bajar, o sea que vamos a una espiral inflacionaria que va a seguir creciendo. O sea, los 2 dígitos seguros. Los 2 dígitos van a ser agosto seguros. Y septiembre. Yo creo que sí, y lo que es más difícil para el sector nuestro sobre todo es saber que vamos a tener una suba que va a llegar a la inflación de este mes, pero el mes que viene nos van a tener congelados. ¿Eso qué se va a reflejar? En falta de oferta de parte de las petroleras, lógicamente. Entonces, que eso después impacte en todos los negocios, porque hoy cualquier constructora, cualquier negocio, cualquier transporte que sepa que no va a tener combustible, lo termina reflejando después en los precios, porque sabe que los pocos viajes que va a hacer o las pocas cosas que va a poder hacer con el combustible disponible, lo tiene que reflejar en un aumento de precios para poder compensar lo que no va a poder trabajar el mes que viene. O sea, es un círculo vicioso que si no empezamos a pensar como sociedad cómo solucionarlo, creo que la solución de la dolarización no es una solución viable, como ninguna otra solución que sea maravillosa. Hoy como sociedad nos tenemos que poner a pensar cómo bajamos ese déficit fiscal del que venimos hablando tan fuerte en el último tiempo, pero si no, no vemos otra solución en el mediano plazo, vamos a terminar siendo países del tercer, cuarto, quinto mundo donde no tenemos ni siquiera insumos importados. Alejandro, hay un tema que siempre les ha preocupado a ustedes y que también creo que es de interés, que es el tema del comercio informal. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo ven? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha mejorado la situación? ¿Hay una mayor formalización? ¿Seguimos igual o peor? Gran tema. Sí, es una lucha permanente nuestra del comercio informal. Que no le podemos brindar una solución ni tampoco podemos darle combate, porque quienes tienen que hacerse cargo, tienen que controlar esto, no lo hacen. Como siempre decimos, la AFIP, Renta, todos los organismos que nos controlan cazan en el zoológico. Siempre somos los mismos los que somos objeto de todas las inspecciones, de todos los requerimientos. Y siempre tenemos la misma respuesta cuando tenemos un inspector: ¿por qué no van a la feria? ¿Por qué no van allá? ¿Por qué no van acá? No, porque dicen, eso no existe, no lo tenemos, o sea, no podemos ir a controlar a alguien que no tiene quit. Que no tiene quit, que no está formalizado. Hemos tenido reuniones en alguna oportunidad con gente de la FI, hemos tenido reuniones con gente de la municipalidad, hemos tenido reuniones con gente de Renta, buscando algún tipo de solución, porque creemos que es una competencia absolutamente desleal. Claro, cada uno, cuando van a este tipo de comercio, donde nadie sabe la procedencia de la mercadería, nadie sabe
cómo venden, no tienen empleo registrado, no emiten factura, nada, y por supuesto venden mucho más barato. Entonces dicen, claro, los que están en el centro venden re caro y acá compramos re barato, pero a donde compran re barato no pagan impuestos, no pagan ganancias, no pagan IVA, no pagan alquiler, no tienen empleo registrado. Entonces es una competencia absolutamente desleal y con la cual se nos hace muy difícil luchar porque no encontramos gente que nos acompañe, pero de la gente que tiene el poder de decisión, que tiene los instrumentos para controlar, llámese AFIM, Dirección de Trabajo, Municipalidad, Dirección de Renta, el mismo sindicato. Yo siempre discuto con gente del sindicato porque ellos solo vienen a charlar con nosotros cuando tenemos que fijar una fecha para Año Nuevo, cuántas horas vamos a trabajar en Año Nuevo, cómo vamos a trasladar el feriado del Día del Empleo y Comercio, si lo vamos a trasladar el lunes porque cae un sábado o un domingo. Le digo, ¿por qué un día no nos sentamos a charlar a ver cómo ampliamos esto y combatimos el comercio informal y no estamos siempre discutiendo las mismas cosas? Pero bueno, es una lucha larga que tenemos todos los comercios, las pymes, con respecto al comercio informal, y esperemos que algún día podamos estar todos en igualdad de condiciones, lo cual yo creo que nos beneficiaría a todos. Alfredo, un minuto para hacer un análisis cortito para la gente que nos está viendo del otro lado. ¿Cómo llegamos a las elecciones presidenciales? Bueno, cortito. La realidad es que esto depende en las estaciones de servicio de las decisiones que tomen las petroleras con el gobierno nacional. Yo creo que si el camino sigue siendo de congelar los precios, congelar los tributos, hoy los combustibles tienen 9 trimestres de congelamiento tributario, o sea, hace 9 trimestres que no se actualizan los impuestos del combustible, así todos son el 50% del valor que tiene el combustible. Yo creo que si el gobierno nacional no toma una decisión de corregir esto con las petroleras, va a haber desabastecimiento, esa es la realidad. Esto es una ecuación sencilla, oferta y demanda. Cuando el precio de mercado es tan bajo, lo único que se termina generando es una presión tan fuerte sobre la oferta que termina habiendo desabastecimiento. Yo creo que, de nuevo, estamos en un momento de coyuntura donde los próximos 2 o 3 meses van a ser meses de quedarse a ver qué pasa, porque la realidad es esa, la sensación que te da entre todos los empresarios del sector es, estamos en una posición de hold, estamos quietos esperando a ver cuáles son las decisiones que van a tomar en los próximos 2 o 3 meses para poder proyectar nuestro próximo año. Y yo creo que hoy por hoy lo que se ve es eso, que en la medida que el precio siga congelado, lo que vamos a terminar teniendo es de problemas de abastecimiento en los surtidores. Complicado el panorama. Complicado el panorama. Sí, yo creo que si se espiraliza también la cuestión inflacionaria, también otros sectores como el nuestro también va a sufrir desabastecimiento, porque claro, quienes no son nuestros proveedores tampoco van a querer vendernos porque no saben lo que va a ocurrir, cuál es la lista de precios, qué costo van a tener y qué es lo que va a pasar, no solo hasta las elecciones, sino hasta después de las elecciones, ¿no? Arquitecto. Sí, nosotros vemos un panorama complicado, porque bueno, estas cosas van a suceder, y lo que nosotros aspiramos es porque lógicamente, digamos, tenemos acceso a las autoridades locales, ¿no?, provinciales, tener mucho diálogo con ellos. No vamos a solucionar los problemas de fondo porque exceden de su jurisdicción, pero sí por ahí podemos atenuar el impacto sobre nosotros, sobre las pymes, porque tampoco es justo que todo digamos, el esfuerzo lo tengamos que hacer nosotros. Se pueden llegar a acordar medidas paliativas para llegar, digamos, al cumplimiento de nuestras obligaciones, poniendo un poco cada uno de lo suyo, ¿no? Sabemos que los de fondo no lo vamos a poder solucionar acá, pero sí por ahí podemos amortiguar un poco el impacto, ¿no? Sí, de todas maneras, la Argentina y los argentinos vivimos tan recurrentemente en estas crisis que permanentemente estamos reinventándonos. Y seguramente vamos a reinventarnos, pongámosle el optimismo, para intentar construir una Argentina diferente. Ojalá que sí, yo digo, somos optimistas por naturaleza. Yo creo que los 3 sectores somos optimistas por naturaleza, por eso estamos en esto.
A veces yo digo, cada vez que me invitan o tengo que hablar del tema, digo, parezco portador de malas noticias. Sí, a mí me pasa igual. Pero ves, sí, forma parte de la realidad. Es parte de la realidad. Lamentablemente me gustaría venir acá y decirles, miren lo bien que estamos, cómo estamos vendiendo, cómo vienen las cosas, tenemos crédito, tenemos productos, no tenemos mayores problemas. Pero lamentablemente, como dice el doctor Nochetti, nuestra Argentina es cíclica y vivimos estas cuestiones casi permanentemente, así que ya nos adaptamos casi en el aire a estas situaciones y bueno, lamentablemente muchas veces como ahora somos como portadores de malas noticias, pero es la realidad. Gracias a los tres por haber venido esta noche. Es un gusto, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Bueno, Claudia. Doctor, gracias. Llegamos al fin. Por esta compañía, dupla, realmente. Gracias, de verdad. Y seguirás con tu coequiper natural. Y quiero agradecerte en el aire la simpatía y sobre todo el acompañamiento. No Gracias, es algo que doctor. hago habitualmente y si no hubiera sido por la ayuda tuya y de todos los que están detrás de cámara, Un equipo no hubiera súper sido bien. posible. Gracias a Y todos. tengo que decir que me divertí, que la pasé muy bien y espero que Genefes vuelva a viajar y me invite de nuevo a que yo conduzca su programa. Gracias, doctor. Muy buenas noches Hasta la y será próxima. hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches.